Hola, muy buenos días para todos. Un cordial saludo. Quien les habla, la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy Jueces capítulo 8. Y vamos a disponer todo nuestro corazoncito para el estudio del capítulo del día de hoy. Continuamos con esta hermosa historia de Gedeón y hoy tenemos mucho que aprender, así que cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por este día de vida que nos has dado. Señor, hoy delante de tu presencia presentamos este capítulo del día de hoy para que seas tú hablando a nuestros corazones, para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hijito de Dios. Espero que ya tengas lista ahí en tu casita tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para tomar nota, para estar muy juicioso con este tiempo devocional. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él, y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como había respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbeag, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zairisteis diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna,
y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abisreitas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, acabamos de leer este capítulo 8 que nos narra, bueno, qué siguió aconteciendo con Gedeón. ¿Qué pasó después de esta batalla? Recordemos que el capítulo de ayer culmina diciendo que los de Efraín vinieron a pelear también y que tomaron a dos príncipes de los madianitas, a Oreb y a Zeb, y que los derrotaron y pues vino una gran victoria. Pero ¿cómo comienza este capítulo? Diciendo que los de Efraín se pusieron bravos con Gedeón. Los de Efraín estaban molestísimos, estaban furiosos con Gedeón. ¿Y por qué los de Efraín estaban furiosos? Le estaban diciendo: Gedeón, ¿cómo así que tú no nos tuviste en cuenta en el momento que empezaste a organizar la batalla? ¿Cómo así que tú no nos llamaste a nosotros? Pero recordemos algo, Gedeón había estado obedeciendo al Señor. Recuerdan ustedes que Gedeón había convocado a 32,000 hombres, y de esos 32,000 hombres, Dios solamente le permitió quedarse con 300. Así que no es que Gedeón no hubiera querido, simplemente Gedeón estaba siguiendo la instrucción de Dios. Pero los de Efraín no entendían, y nosotros tenemos que saber que a veces las otras personas no van a entender. Y hay instrucciones que Dios le da al pastor, hay instrucciones que Dios le da al coordinador, y a veces las otras personas no alcanzan a entender, y miren cómo otros se pueden ofender y decir: pero es que tú no nos tuviste en cuenta desde el principio. Mira que ellos no estuvieron en el principio, pero sí estuvieron durante la batalla, ya cuando el Señor dio la instrucción, ya cuando el Señor dio la autorización para que ellos pudieran participar. Ahí fue cuando ellos ya pudieron estar, pero inicialmente había un grupo muy selecto de 300 hombres solamente que podían estar allí en el campo de batalla. Entonces, hay cosas que Dios le guía al pastor, hay cosas que Dios le guía a la pastora, o hay cosas que Dios le guía al coordinador de un equipo o a un jefe de una empresa, y vemos cómo a veces otros no entienden. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es obedecer al Señor y saber que efectivamente la instrucción viene directamente de parte de Dios. Sin embargo, vemos que Gedeón nunca se ensalzó. Gedeón supo cómo responder de manera elocuente, y supo cómo responderle a los de Efraín que estaban molestos. Los de Efraín querían reconocimiento, ellos decían: pues ¿por qué no nos tuviste en cuenta para que pues, nosotros también hubiéramos estado desde el principio? Pero Gedeón les dice: miren, ustedes
Ustedes son una tribu grande. ¿Quiénes somos nosotros, los de Abiezer, al lado de ustedes? Ustedes son, ustedes son tan maravillosos que Dios les entregó a Oreb y a Zeb. Ustedes fueron los que eh, derrotaron a Oreb, ustedes fueron los que derrotaron a Zeb. Así que miren que Dios a ustedes también los tuvo en cuenta, porque pues ustedes son un ejército poderoso, ustedes son un ejército maravilloso. Miren cómo Gedeón de alguna manera aplica este versículo que dice que la blanda respuesta calma la ira, pero la áspera hace subir el furor. Así que Gedeón supo cómo hablarles, cómo dirigirse a ellos, y Gedeón supo cómo calmar los ánimos. Entonces, característica importantísima de un líder, característica importantísima de un hombre de Dios. Tiene que saber cómo hablarle a las personas para poder calmar los ánimos. Vimos que en capítulos anteriores también se habían presentado malos entendidos y cómo Dios usa a los hombres de Dios para que puedan hablar con sabiduría y aplacar los ánimos. Esto no se trata de meterle más fuego a la candela los unos con los otros, porque pues Gedeón eh, era israelita y pues estos hombres de Efraín también eran israelitas, es decir, están del mismo bando, están del mismo equipo, están peleando contra el ejército enemigo, así que Gedeón no estaba interesado en tener protagonismo, sino que él estaba interesado en que todo fluyera de manera correcta. Luego nos dice la palabra que Gedeón siguió avanzando con todo su ejército, pero su ejército ya estaba cansado. Los 300, podríamos decirle a estos capítulos, los 300 de Gedeón, esta super batalla épica. Y entonces ellos ya van batallando, ellos están peleando, ellos están luchando, ellos están destruyendo a todos los madianitas y están cansados. Porque obviamente la guerra espiritual agota. La guerra espiritual puede traer un agotamiento físico. Y el servicio al Señor eh, a veces hace que nosotros nos debilitemos. Y vemos que estos hombres que habían tenido un llamado de parte de Dios, que habían hecho las cosas correctas de manera, o habían hecho las cosas de manera correcta delante de la presencia de Dios, vemos como también están agotados, porque han estado luchando, 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 batallando, y pues se pueden sentir cansados. Sin embargo, aquí tenemos que resaltar algo bellísimo tanto de Gedeón como de su ejército, y es que a pesar del cansancio, ellos siguieron batallando. Es que a pesar del cansancio, ellos siguieron luchando. A pesar del cansancio, ellos siguieron derrotando al enemigo. Y yo te pregunto a ti, ¿te has sentido cansado en el servicio? Bueno, pues te animo para que a pesar de ese cansancio, sigas poniendo tu confianza en el Señor. A pesar de ese agotamiento, sigas adelante batallando. Mira que Dios tuvo en cuenta todas estas batallas en la vida de Gedeón, porque sea lo que sea, Gedeón aparece como uno de estos hombres de fe allí en el Nuevo Testamento. Dios resalta su esfuerzo y su valentía, por eso el Señor le dice varón esforzado y valiente. Y no solamente Gedeón, sino todo su ejército. Recordemos que Gedeón de alguna manera le había dicho a su ejército, hagan lo que yo estoy haciendo, mírenme bien, observen lo que yo estoy haciendo y háganlo. Entonces era un ejército valiente, esforzado, a pesar de su cansancio. ¿Y qué pasó con Gedeón? Él vino a pedirle ayuda a los de Sucot y a los de Peniel. Vino a decirles, y no les vino a pedir ayuda para ir a batallar. Él les vino a pedir ayuda, digamos que en este caso, en alimento, ayuda económica. ¿Sí? Una ayuda económica, una ayuda en alimento. No en dinero, pero sí en ese alimento, en esa provisión. Y les dijo, miren, mi ejército está cansado, eh, mi ejército ha estado agotado porque estamos luchando contra el enemigo y yo tengo un objetivo claro. Yo estoy persiguiendo a los reyes de Seba y de Salmuna, pero mi ejército está cansado. Miren que él ni siquiera estaba pidiendo para él, él estaba pidiendo alimento para su ejército. Les dijo, mi ejército está cansado, está agotado.
estamos peleando a favor de Israel, estamos peleando a favor del pueblo, no es para nuestra propia gloria, no es para nuestro propio beneficio. Eh, Ustedes pueden darle alimento y los de Sucot y los de Peniel dijeron, ay no, si ya atrapaste a los de Seba y los de Salmuna, ahí sí les damos comida. O sea, si vemos la gloria, si vemos la victoria, si vemos cosas tremendas, ahí sí ustedes van a ser dignos de recibir alimento. Pero hasta que no veamos esa gloria, hasta que no veamos ese poder, esa majestuosidad, hasta que no veamos la victoria, entonces no les damos pan. Mejor dicho, sigan peleando y aguanten hambre, sigan trabajando así con hambre, sigan trabajando con sed, sigan sirviéndole a Dios, peleen a favor de nosotros, pero pues que el Señor tenga misericordia de ustedes. Si Dios los mandó, pues que Dios los ayude. Y no los quisieron ayudar. Miren cómo Gedeón estaba diciendo, oigan, vamos a la batalla, oigan, caminen y pelean, vayan al campo de guerra. No, no les estaba pidiendo nada de eso. Simplemente les estaba pidiendo alimento para los que estaban sirviendo, ¿sí? Un alimento para aquellos que están constantemente al servicio de Dios. Y los de Sucot y los de Peniel no quisieron. Ellos dijeron, no, cuando veamos la gloria y sí los alimentamos. Hijitos de Dios, y aquí nosotros tenemos que ser muy conscientes y entender que hay personas que están todo el tiempo en guerra espiritual, hay personas que están dedicadas todo el tiempo al servicio al Señor. Vemos que en una congregación, por ejemplo, hay personas que van, reciben palabra, escuchan palabra, oran y vuelven y salen. Pero hay personas que están sirviendo de tiempo completo. Y qué bonito poder también ser agradecidos con esas personas que están en el sonido, esas personas que están en la alabanza, esas personas que están en la danza. Yo te pregunto a ti, papá, tú que llevas a tus niños a iglesia infantil, ¿tú has sido agradecido con las maestras o con los maestros de iglesia infantil? Yo recuerdo que en mi época de colegio a mí me enseñaron a ser agradecida con mis profesores. Y por eso uno ve en las películas antiguas que el niño llega con la manzanita donde el profesor, mira, profe. O los niños llegaban con ese detallito de donde el profesor, porque era una manera de demostrarle a esa persona, yo estoy siendo agradecido contigo, tú te esfuerzas, te preparas, me estás dando tu conocimiento, me estás enseñando, estás trabajando a favor de mi vida, toma este detalle. Pero vemos que ese agradecimiento hoy en día se ha perdido. Y entonces ya ni siquiera en el colegio los niños les llevan un detalle a los profesores, a veces ni siquiera el día del maestro, ni siquiera el día del maestro les llevan un detalle, pues mucho menos durante el resto del año. Pero qué bonito cuando hay papás que son agradecidos. Mira, yo trabajé como profesora de colegio hace unos años atrás y era muy lindo ver en las reuniones de padres cuando los papitos llegaban con un detalle. Sí, con ese detalle, una chocolatina, un dulce, un jugo, un libro, bueno, en fin, esos detalles especiales. Y era una forma de expresar ese agradecimiento. Entonces yo te pregunto a ti, esas personas que están peleando a favor tuyo, los maestros de iglesia infantil, las personas que están sirviendo en el sonido, las personas que llegan temprano a la iglesia, y tú siempre ves al hermanito, siempre ves a la hermanita allí sirviendo como mujer. Tú llegas y siempre ves a ese hermanito allí sirviendo. ¿Has tenido la oportunidad de ser agradecido con esa persona? Mira que en este caso, esos servidores, esos hombres que estaban en la guerra, estaban pasando por un momento de cansancio, porque los servidores también se cansan, porque estar en la batalla de manera constante, 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 a veces no es tan fácil. Y qué bonito poder tener ese detalle. Hermano, hoy le invito una gaseosita. Gracias por su servicio, gracias porque yo siempre lo veo ahí en la puerta sirviendo. Mi hermano, ¿sabe qué? Hoy le invito una gaseosita, qué bendición. Mi hermano, hoy le provoca una empanadita y llevar ese detalle especial. Miren qué lindo poder ser agradecidos los unos con los otros. Que tú puedas ser agradecido con tu coordinador, que tú puedas ser agradecido con tu pastor, que tú puedas ser agradecido con ese jefe, que se ha esforzado por sacar la empresa adelante. Gracias al trabajo de ese jefe es que hay un negocio, hay un local, hay empleados, esos empleados reciben ingresos. Entonces, mira, hay que ser agradecidos con esas personas
que, que batallan a favor de nosotros. El hecho es que Sucot no fue agradecido, Peniel tampoco fue agradecido, y Gedeón estaba en guerra, ¿sí? O sea, él estaba en guerra, él estaba persiguiendo a los de Seba y a los de Salmuna, y él no recibe ninguna clase de apoyo, y entonces él dice, miren, ustedes, ¿cómo es posible que este ejército esté peleando a favor de ustedes y ustedes no los vayan a apoyar? Mejor dicho, ¿saben qué? El día que Dios me dé la victoria, ese día voy a venir y los voy a trillar, dice el versículo 7, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y entonces Gedeón se enfureció. Gedeón dijo, ¿cómo es posible que esta gente sea tan malagradecida y no sea capaz de darle un pan? Oiga, un pan a esta gente que está sirviendo, a estos soldados que están sirviendo. Pero ¿saben qué? Dios me va a dar la victoria. Y cuando Dios me dé la victoria, cuando ya tenga a Seba y a Salmuna en mi mano, entonces voy a venir y ese día ustedes van a ser reprendidos con espinos y abrojos del desierto. Entonces, vemos que Gedeón sienta su posición. Y aquí quiero resaltar algo. Gedeón estaba completamente seguro que Dios le iba a dar la victoria. Miren el crecimiento que ha tenido Gedeón en su fe. En el capítulo anterior, los dos capítulos anteriores, veíamos a un Gedeón diciendo, ay Señor, ¿y tú sí vas a ir conmigo? Señor, ¿y tú sí me vas a ayudar? Señor, ¿y tú me vas a dar la victoria? Señor, pero permíteme ponerte una señal y otra señal para ver si tú sí estás conmigo. Aquí tenemos a un Gedeón que ha crecido en su fe. Aquí tenemos a un Gedeón que ha madurado en su fe. Y un Gedeón que dice, Dios me va a dar la victoria. Dios está conmigo. Ustedes van a ser testigos de la victoria que me ha dado el Señor. Y bueno, aténganse a las consecuencias cuando Dios me dé la victoria. Porque no estuvieron conmigo en los momentos difíciles. Pues cómo van a estar en esos momentos de gloria. Entonces, Dios es el que me va a dar la victoria y Dios está de mi lado. Y efectivamente Dios le entregó la victoria a Gedeón. Efectivamente, dice la palabra que Gedeón iba, dice el versículo 11, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas del oriente de Nova. Atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Entonces Gedeón llega y ataca el campamento de Madián. Imagínense, los encontró distraídos. Algo que ha resaltado la historia de Gedeón es el estar atento o estar distraído. ¿A quiénes convocó el Señor? ¿Cuáles fueron los 300 que convocó el Señor? Los que estaban atentos. ¿Y por qué el ejército de Madián fue derrotado? Porque estaban distraídos. Así que escríbelo en tu cuaderno. No te puedes distraer, escribe no me puedo distraer. O escribe estar atento versus estar distraído. Porque en guerra espiritual tú no te puedes distraer. En guerra espiritual tú no te puedes despistar. Porque porque eso va a tener consecuencias, o para bendición o para maldición. Estar atento o estar distraído. Y entonces huyen los reyes y todo el ejército se asusta otra vez. Ay, no puede ser, Gedeón contra nosotros, otra vez Gedeón. Gedeón nos va a ganar. Gedeón va a obtener la victoria. Qué susto, vamos a perder, vamos a morir, decían los del ejército de Madián. Y todos pues estaban supremamente asustados. Miren cómo Dios había revestido a Gedeón de autoridad. Dios había revestido a Gedeón de esa unción del Espíritu Santo. Como el nombre de Gedeón estaba siendo conocido ya entre el pueblo de Israel y también entre sus enemigos. Porque recordemos que en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que nuestro nombre es conocido en el cielo, en la tierra y también en el infierno. Aún los demonios saben quién es un hijo de Dios. Aún los demonios saben quién es el que tiene el respaldo de Dios. Sí, o una persona o tiene el respaldo de Dios o no lo tiene. Y el ejército lo sabía. Ay, Gedeón vino contra nosotros. Como cuando los demonios le decían a Jesús, Jesús, yo sé quién eres. ¿Por qué has venido a atormentarnos? Entonces,
Aquí ese ejército estaba súper asustado y Gedeón toma prisionero a un hombre, a un joven, y le preguntó y le dijo, bueno, dame por escrito los nombres de los de Sucot. Y él le da los nombres de los hombres de Sucot, ¿sí? Los que no quisieron ayudarlos, los 70 ancianos que estaban allí. Y le dice, les da por escrito estos nombres y efectivamente, en primer lugar, Gedeón va y cumple su palabra, castiga a los de Sucot con espinos y abreojos como lo había hecho, derriba la torre de Peniel como lo había hecho, y luego viene donde Seba y Salmuna, los reyes que había atrapado, los reyes que él dijo que iba a prender, y, y Gedeón habla con ellos. Gedeón les dice, bueno, díganme cómo son las personas que ustedes mataron. Reyes de Seba y de Salmuna. Miren cómo Gedeón de alguna manera los trata con respeto. Son sus enemigos, pero vemos cómo Gedeón se dirige a ellos y les dice, yo quiero saber quiénes son las personas que ustedes mataron, las personas que ustedes asesinaron. Y estos reyes le dijeron, las personas que nosotros asesinamos eran como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Los de Seba y Salmuna asesinaron a la familia de Gedeón. Y miren la descripción que ellos estaban dando. Ellos estaban diciendo que parecían hijos de rey. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel estaba en un estado terrible? ¿Recuerdan que el pueblo de Israel estaba haciendo sus casas en cuevas? Ni siquiera tenían casas, sino que vivían en cuevas, vivían en cavernas, y estaban en condiciones terribles. Pero miren cómo aún en medio de esas condiciones los hijos de Dios son reconocidos. Y aún el mismo ejército enemigo dijo, ellos parecían hijos de rey. O sea, el aspecto que ellos tenían era como hijos de rey. Y entonces Gedeón se da cuenta que le habían matado a la familia. Gedeón se da cuenta que en medio de toda esta batalla le mataron a la familia. Versículo 19 dice, y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubieran conservado la vida, yo no los mataría. Entonces Gedeón se llena de dolor. Él sabe que le mataron a su familia, a sus hermanos, los hijos de su mamá. Es decir, eran hermanos de sangre, su propia familia. Y Gedeón se llena de mucho dolor. ¿Cómo es posible? Seba y Salmuna, ustedes mataron a mi familia, mataron a mi familia. Y Gedeón está ahí con su hijo y le dice a su hijo, le dice a su primogénito, mátalos tú, ven hijo, mata al rey de Seba y mata al rey de Salmuna. Pero el hijo de Gedeón todavía no estaba preparado, todavía no estaba en esa capacidad militar que Gedeón tenía. Y al hijo le da miedo, él dice, no, yo no soy capaz de matarlos, yo no los puedo matar. Y no puede hacer la tarea que le correspondía al papá. Mira, Gedeón en ese momento que sintió tanto dolor, quiso que otro hiciera la tarea que a él le correspondía, porque era él el que tenía que destruir a este ejército enemigo, era él el que tenía que destruir a los de Seba y a los de Salmuna, pero en este momento Gedeón no quería hacer la tarea de él quería que otro le hiciera. Si mi hijo se levantara y peleara por mí, si otro se levantara e hiciera lo que yo tengo que hacer. Y mira cómo a veces hay personas que en un momento de dolor quisieran dejar de hacer las cosas y que otro tomara su lugar. No, yo estoy cansado, estoy agotado, estoy adolorido, estoy pasando por un momento de dolor. Yo ya no quiero ser más ujier, que otro venga y tome mi lugar. No, estoy cansado, estoy agotado, además estoy pasando por un momento de dolor porque tuve una pérdida muy grande. Mira, él perdió a sus hermanos, él perdió a su familia. O sea, qué dolor más grande que ese. Pero a veces las personas, no, es que acabo de perder, no sé, un negocio o perdí algo que me causó dolor. No, yo ya no quiero servir más en la alabanza, que otro venga y sirva en la alabanza. Yo ya no quiero servir más en el sonido, que otro venga y sirva en el sonido, porque es que me está doliendo esto que estoy sintiendo. Mira que sí, efectivamente le estaba doliendo mucho a Gedeón y él quiso que su primogénito tomara su lugar. Pero nadie puede tomar
su lugar. O sea, Dios había encomendado a Gedeón una tarea y él tenía que culminar esa tarea. Él tenía que hacer esa tarea. Mira cómo le responden los reyes de Seba y de Salmuna. Dice el versículo 21. Entonces ellos le dijeron a Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. En otras versiones de las escrituras dice, sé hombre, sé machito, mátanos tú. Y le responden así, así, eh, desafiándolos. Ah, Gedeón, si usted es tan macho, mátenos usted. Levántese, levántese y mátenos usted, acabe con nosotros. Y entonces le dicen tal, ¿cuál es el hombre? Así es su valentía. A ver, ¿dónde está, mijito? ¿Dónde está su valentía? A ver, si es que si puede acabar contra nosotros. Miren, el diablo es terrible, ¿no? El diablo es alzado. Y los principados, potestades, gobernados, vemos el carácter que tienen ellos, son tremendos, son terribles. Y pues finalmente Gedeón se levanta, él sabe que ya su hijo no va a hacer la tarea que tiene él por hacer. Y efectivamente acaba con el ejército enemigo, acaba con los de Seba, acaba con los de Salmuna y hace su tarea. Y hasta aquí todo va muy bien en la vida de Gedeón. Hasta aquí todo es, wow, tremendo Gedeón. Pero culmina este capítulo y culmina la historia de Gedeón con la decadencia de Gedeón y de su casa. ¿Y por qué Gedeón empieza a decaer? Pues nos dice este capítulo que Gedeón le dice al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel empieza a decirle, Gedeón, queremos que tú te levantes como rey, queremos que tú seas nuestro rey, y no solamente tú, tu hijo, tus nietos, Gedeón, que seas tú el que gobiernes sobre nosotros. ¿Qué empezó a pedir el pueblo de Israel? El pueblo de Israel empezó a pedir rey. Ellos querían rey, ellos veían que las otras naciones tenían rey y estaban viendo todo el respaldo de Dios en Gedeón. Gedeón, tú eres un duro, Gedeón, tú acabas con los enemigos, Gedeón, tú cumples lo que dices, mira que dices una palabra y lo que dices lo cumples, entonces mereces todos nuestros aplausos, Gedeón, queremos que te levantes como rey. Pero Gedeón les dice, no, yo no me voy a levantar como rey. Aquí el que gobierna es Dios y el que merece toda la gloria es Dios. Así que no cuenten conmigo para reinar, porque aquí el que va a seguir gobernándolos a ustedes es Dios. Y Gedeón le da la gloria a Dios. Pero después de eso, Gedeón les dice, ok, yo no voy a ser el rey de ustedes, pero les voy a pedir un favor. ¿Me pueden dar todos los zarcillos que ustedes tienen? Todas sus joyas, ¿me las pueden entregar? Y los israelitas le dijeron, sí, claro, nosotros te las entregamos, porque el botín que acabamos de quitar era de los ismaelitas, entonces nosotros te damos todas los arcillos, y ponen un manto y echan ahí todas sus joyas y se las entregan a Gedeón. ¿Y qué hace Gedeón con eso? Hizo algo muy parecido a lo que hizo Aarón. Recordemos Aarón. Aarón, cuando Aarón le pide al pueblo de Israel todas las joyas que sacaron de Egipto, que el Señor les entregó en Egipto, todas las bendiciones que el Señor les entregó en Egipto, y Aarón con esas joyas construye un becerro de oro y el pueblo se desenfrena y empieza a adorar al becerro. Pues bueno, a Gedeón le pasó algo muy parecido. Gedeón dijo, denme todos los arcillos, todas las joyas, y con esas joyas él construye un efod. Sí, recordemos que el efod era ese pectoral que utilizaban los sacerdotes para discernir la voluntad de Dios, para discernir el camino por el cual el Señor los quería llevar. Y Gedeón se hace un efod, pero tenemos que recordar algo. Uno, que Gedeón no era sacerdote. Entonces no estuvo bien que Gedeón se construyera ese, ese efod, porque él no era sacerdote, el efod era de uso sacerdotal. El efod, recordemos que solamente le correspondía a los levitas, y Gedeón no era levita, Gedeón era de la tribu de Manasés, así que él no era levita, no le correspondía. Empezó a
tomarse atribuciones que no le correspondían. Mire que Gedeón durante todo este tiempo procuró ser humilde, procuró mantener su lugar, no quiso ser rey, trató bien a los de Efraín cuando estuvieron enojados con él, nunca asumió una posición autoritaria, sino que él sabía cuál era su posición, pero ya después de todo esto que le ha ocurrido, él decide hacerse este efod. Entonces no era levita, no le correspondía. ¿Y qué pasó con esto? Que esto tuvo malas consecuencias. Mira el versículo 27, este versículo subráyalo, es muy importante en este capítulo. Dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Es decir, él se manda a construir este efod, y este efod fue de trampa para él y para su casa y para todo el pueblo también. ¿Por qué? Porque la gente terminó adorando ese efod y prostituyéndose tras ese efod. La palabra prostituir traduce venderse a cambio de dinero y éxito. Porque una persona se prostituye a cambio de dinero. Entonces está dispuesta a renunciar a su dignidad a cambio de dinero. Está dispuesta a renunciar a su dignidad, a su propio cuerpo, a cambio de conseguir dinero y conseguir lo que necesita. No es que yo lo hago porque quiero mi casa, entonces cuando yo compre mi casa me voy a sentir exitoso, o porque yo quiero ir a la universidad, entonces como yo quiero pagarme una carrera, no importa, vendo mi cuerpo y voy porque quiero el éxito. Eso es prostituirse. Entonces vemos como Gedeón tal vez ni siquiera tuvo una mala intención. Realmente aquí la Biblia no nos dice que él haya tenido una mala intención o una buena intención, simplemente a él le pareció: con estos zarcillos voy a construir un efod, y el problema es que la gente lo tomó a mal y empezaron a comerciar, a vender sus principios, a vender su dignidad para adorar ese efod. Dejaron de adorar a Dios para adorar un objeto. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hijito de Dios, porque hay personas que ven a esos hombres ungidos por el Señor, llenos de la presencia de Dios, y de pronto ya quieren adorar no a Dios, sino al hombre, o adorar lo que el hombre usa. Por ejemplo, digamos que un ungido de Dios use un bastón, entonces esté usando el bastón, y entonces ya las personas le atribuyan los poderes sanadores al bastón que usa el ungido de Dios. O de pronto esta mujer de Dios usa, no sé, una balaca sobre la cabeza. Entonces siempre en todos los servicios se coloca la balaca sobre la cabeza. Y puede que ella no haya tenido una mala intención, pero de pronto la gente en su furor, en su afán, dejan de darle la gloria a Dios, y entonces ahora es la balaca sanadora de la pastora, y empiezan a atribuirle ese poder a objetos. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Con el micrófono que predicaba el pastor fulanito de tal, entonces ese es el micrófono de la unción. No, o sea, los objetos no son los que tienen la unción, los objetos no son los que tienen el poder. Vemos que se fabrica este efod, y esto es de trampa. O sea, fue una trampa para él, fue una trampa para su casa, fue una trampa para el pueblo, porque el pueblo se desenfrenó, se adoró, se puso a adorar el efod y se desenfocó, se desvió otra vez, se dejaron distraer de el camino por el cual el Señor los llevaba. Así que, ¿qué pasa con Gedeón? ¿Cómo termina este capítulo? Termina diciendo que Gedeón efectivamente subyuga a todos los de Madián, que el Señor da la victoria por 40 años, pero que Gedeón tiene muchas mujeres, tiene concubinas, es decir, aunque en el Antiguo Testamento la Biblia no eh, no juzga la poligamia, es decir, era una práctica que había en el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento, donde la palabra ya es clara y nos dice marido de una sola mujer. Sí podemos ver que al haber tantas mujeres,
Obviamente Gedeón tuvo fallas en su carácter, debilidades, desorden ya en su vida a nivel personal. Imagínense cómo sería para Gedeón también viendo al pueblo adorando el efod que él había hecho. Recordemos que la Biblia nos dice que fue trampa para él y fue trampa para su propia casa, así que se dejó desenfocar. Y vemos cómo Gedeón empieza a tener esta decadencia. Nace Abimelech. El próximo capítulo habla acerca de Abimelech, así que préstale mucha atención a este hijo de Gedeón, un hijo que nace de su concubina. Así que nace Abimelech, y dice el versículo 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. O sea, muere Gedeón y otra vez el pueblo se sigue prostituyendo para adorar a Baal. No aprenden, qué cosa, qué difícil es para la gente seguir firme con el Señor. Vemos ya todas las batallas que han tenido, los jueces que el Señor ha tenido que levantar. Vemos cómo han sido oprimidos por los madianitas y otra vez vuelven a adorar a Baal. Y yo te pregunto a ti, ¿en serio? Después de ver todo lo que Dios ha hecho contigo a favor de tu vida, ¿y otra vez sigues cayendo en el mismo pecado? ¿Otra vez vas a volver a pecar con lo mismo? Si ya conoces las consecuencias, que Dios ha extendido su misericordia y te ha ayudado y te ha salvado. Pero yo te pregunto, ¿en serio vas a volver a caer en el mismo pecado otra vez? Pues eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Y dice el versículo 35, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Miren, nuevamente el Señor está diciendo, aquí el pecado grave de este capítulo es la ingratitud. Los de Sucot y los de Peniel no fueron agradecidos con el ejército que estaba peleando con ellos, y vino castigo sobre sus vidas. Y aquí está diciendo nuevamente que el pueblo no se mostró agradecido con Gedeón. No se mostraron agradecidos con Gedeón, no se mostraron agradecidos. Miren qué importante es aprender a ser agradecidos. Tener esa gratitud con esas personas que han estado batallando. Quiero cerrar con esta reflexión personal de la vida de Gedeón. Y es que Gedeón definitivamente fue muy fuerte en la batalla contra sus enemigos, pero fue muy débil en sus batallas personales. Te lo repito, él fue muy fuerte en la batalla contra sus enemigos, pero fue muy débil en sus batallas personales. Él tenía muchas luchas, temores, eh, preguntas en su cabeza y bueno, él iba delante de la presencia de Dios, Señor, ayúdame, ¿estás conmigo, no estás conmigo? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esto? Tú vas a estar conmigo, tú me vas a dar la victoria, Señor. Si vas a estar conmigo, muéstramelo, Señor. Y él tiene muchos temores, aún así vence esos temores, vence estas primeras luchas a nivel personal, pero luego vemos que tiene esas diferencias con los de Efraín y ahora pues en su propia vida, en su casa, muchas mujeres, un desorden a nivel personal, es decir, hubo cosas que él no supo cómo manejar y pues cuando a él le dicen, ¿quieres ser nuestro rey? No acepta el cargo de rey, es decir, él le sigue dando la gloria a Dios, pero en todo caso se hace el efod. Entonces, todavía tenía muchas batallas internas y esas pequeñas debilidades fueron las que hicieron que Gedeón finalmente terminara en decadencia para su casa, en que hubiera una trampa para su casa, para su vida, por causa de lo que él había hecho, por causa de ese FOD que había hecho. Así que él fue muy fuerte en las batallas contra los enemigos, ¿sí? Fue con toda contra los enemigos, pero a nivel personal todavía seguía teniendo muchas luchas. Así que a Gedeón definitivamente le iba mejor venciendo en la batalla y en los momentos difíciles, pero no supo cómo manejar la grandeza, no supo cómo manejar el poder, no supo cómo manejar el éxito y no supo cómo manejar a toda esa euforia que la gente sentía hacia él.
muy bueno en la batalla, pero definitivamente muy difícil para él manejar el éxito. Y vemos como hay personas que en tiempos difíciles están orando, están ayunando, están leyendo la palabra, están en guerra espiritual, pero cuando viene el éxito, cuando viene la gloria, cuando ya llega el dinero, cuando ya llega la fama, cuando ya llega el reconocimiento, entonces no saben cómo manejar no saben cómo manejar su vida. Hijitos de Dios, aquí culmina este capítulo 8. Eh, Así que, bueno, vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa, Señor. Padre, hoy te pedimos, ayúdanos a mantenernos firmes en los momentos de guerra y ayúdanos a mantenernos firmes en los momentos de victoria. Señor, aún en los momentos de dolor, Señor, que nosotros podamos permanecer firmes en la batalla, porque de ti viene la victoria. Señor, en los momentos de grandeza, cuando llegue la grandeza, cuando llegue la fama, porque tu palabra nos enseña que Jesús fue famoso por causa de ese poder de Dios, de esas sanidades, de esos milagros, de esos prodigios. Señor, cuando llegue esa fama a nuestras vidas, Señor, hoy yo te pido desde ya, Señor, desde ya te pido, ayúdanos, Señor, a tener un corazón conforme a tu corazón y que nunca nos vayamos a dejar desviar ni a izquierda ni a derecha. También te pido, Señor, pon en nosotros un corazón agradecido. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, porque tu palabra dice que una de las características de los hombres de los últimos tiempos es la ingratitud. Y nosotros realmente queremos ser agradecidos contigo y también queremos ser agradecidos con esas personas bonitas, Señor, que están en la batalla, que están en guerra espiritual. Señor, también te pedimos, quita de nosotros toda distracción y ayúdanos a estar atentos, que seamos hombres y mujeres atentos a lo que tú quieres de nosotros, a lo que tú demandas de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Bueno, hijitos de Dios, les recuerdo, llegó Navidad este domingo 24 de diciembre. Tenemos 3 servicios especiales. Tenemos nuestros 2 servicios en horario normal, 7 de la mañana y 9 en punto de la mañana. Y luego tenemos nuestro servicio especial de Navidad a las 6 en punto de la tarde. Vamos a estar de 6 de la tarde a 8 de la noche, un servicio especial. Vamos a tener coreografías, vamos a tener obra de teatro y vamos a tener también un detalle especial para los niños. Así que ven con toda tu familia, trae invitados. Este servicio es especial para que puedas traer invitados. Si me ayudas a colocar la siguiente invitación de la noche especial, la noche especial de Navidad, servicio especial de Navidad. Jesús es tu Salvador. Jesús vino aquí a la tierra hace 2023 años y nació en un pesebre, pero ahora Jesús quiere nacer en nuestros corazones. Jesús vino a traer salvación, así que necesitas ayuda, pues acude a tu Salvador. Ven, Jesús es tu Salvador. Así que te invitamos a este servicio especial de Navidad este domingo a las 6 de la tarde. Recuerda, 7 de la mañana, 9 de la mañana y nuestro gran servicio especial de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y bueno, y de ahí ya sales a compartir con tu familia, con tus amigos, lleno de la presencia del Espíritu Santo. De hoy en 8 días, el viernes 29 de diciembre, estaremos en nuestra séptima fiesta de semillas, Noche Blanca, noche de alabanza, adoración. Vamos a estar alabando al Señor con todo el corazón, así que prepara tu corazón y prepara también tu mejor semilla para Dios. Séptima fiesta de semillas, no te la puedes perder. Noche Blanca, trae tu bandera, trae tu pandero. Y el domingo 31 de diciembre tendremos nuestros servicios a las 7 de la mañana, 9 de la mañana y vigilia de fin de año. Desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana estaremos recibiendo el 2024 orando en la casa de Papito Dios, en la presencia de nuestro Dios. Así que bueno, hijitos de Dios, estas son las invitaciones especiales para esta semana. Prográmate, organízate para que veamos tiempos de bendición. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.